idea de la capacitación del curso de hoy sí es dar las pautas iniciales para lo que es la elaboración de un protocolo de iluminación según la resolución 84. ¿Sí? Si bien todos tuvimos en algún momento de la carrera el tema como materia de iluminación, se ve por ahí un poco más toda la teoría, ¿sí? Toda la parte cromática, toda la parte de color, toda la parte de iluminación, pero no se ve la parte práctica que es la que nos interesa a nosotros para poder desarrollarnos profesionalmente ofreciendo un servicio, ¿sí? A cualquiera que nos llama y nos dice, tuve una inspección, no quiero hacer simplemente prevención y fijarme en los niveles de iluminación que tengo en el taller, en el aula, en el quirófano, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra nuestra capacidad de venta y el servicio que nosotros vamos a ofrecer en este caso, o lo que vamos a intentar ofrecer es un protocolo de iluminación. Para poder adentrarnos en lo que es el protocolo, vamos a conocer algunas definiciones primero, ¿sí? Que tienen que ver con parámetros de la iluminación que debemos conocer para poder hablar con propiedad a la hora de dar una recomendación o de hacer algunas consideraciones respecto de la medición que llevamos adelante, ¿sí? Vamos a definir iluminación, brillo, deslumbramiento, reflexión, luminaria, plano de trabajo y área de trabajo, ¿sí? Que no es lo mismo plano de trabajo que área de trabajo, aunque preste a la confusión. En cuanto a lo que es iluminación, como ven en pantalla, es la relación de flujo luminoso incidente en una superficie por unidad de área y es lo que se expresa en lux. Es lo que directamente nosotros medimos, ¿sí? Con el luxómetro cuando hacemos el relevamiento de la zona en cuanto a los niveles lumínicos que necesitamos para desarrollar nuestro informe, ¿sí? Por eso el estudio es un estudio de iluminación según la unidad argentina de medición de iluminación, que es el lux. El brillo, ¿sí? Es la intensidad luminosa de una superficie en una dirección dada por unidad de área proyectada de la misma, ¿sí? Y el brillo es lo que suele producir el deslumbramiento, ¿sí? Que es lo contrario al defecto de iluminación. Cuando nosotros tenemos iluminación por debajo de los niveles medidos, ¿sí? No tenemos los niveles necesarios, pero cuando los tenemos por encima de los niveles requeridos, estamos hablando de un deslumbramiento. Y el deslumbramiento es producido por el brillo, ¿sí? Es una molestia al ojo de la persona que está trabajando en el puesto de trabajo que tiene un exceso de iluminación, ¿sí? Son unas pequeñas definiciones para después poder hablar con propiedad cuando tratemos de desarrollar una conclusión de un protocolo que queramos elaborar. La reflexión, ¿sí? Es la luz que refleja un cuerpo o una superficie, ¿sí? Cuando nosotros tenemos niveles de iluminación de aceptables hacia elevados y las superficies tiendan a tener colores brillosos o bien determinados tipos de colores de pinturas en las paredes y demás, se producen los efectos de reflexión. Esto puede llegar a generar deslumbramiento, además de una molestia visual y fatigar la visión de las personas que están trabajando en ese lugar. La luminaria es en sí el equipo que soporta la lámpara que genera esa iluminación que está ayudando a dar la luz al sector de trabajo, al área de trabajo, al plano de trabajo, ¿sí? Básicamente la luminaria es el artefacto, ¿sí? Y lo puede haber de muchísimos modelos, de muchísimos tamaños, puede estar embutido, puede estar colgando, puede estar localizado, ¿sí? Todo eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando con la conferencia. El plano de trabajo. Y acá es importantísimo que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de plano de trabajo. El plano de trabajo es la superficie en la cual se va a desarrollar la tarea que la persona, ¿sí? A la cual queremos analizar los niveles de iluminación, estamos evaluando, ¿sí? El plano de trabajo puede ser horizontal, vertical u oblicuo, ¿sí? Dependiendo de la función que desarrolle la persona. Puede ser un banco de trabajo, puede ser un pizarrón, ¿sí? O una computadora, el plano vertical, ¿sí? O puede ser algo oblicuo, como una mesada oblicua puntualmente para reparación de alguna pieza mecánica o algún banco de trabajo que necesite determinada inclinación para el desarrollo de la tarea, ¿sí? Se van a encontrar con varios aspectos a la hora de realizar una medición de iluminación y van a tener que contemplarlos para saber cómo hacer una medición correcta y adecuada, ¿sí? Y el área de trabajo es el centro del lugar donde normalmente un trabajador desarrolla sus actividades. Cuando nosotros hagamos una medición de iluminación en el área de trabajo, si el trabajador está en 3 bancos de trabajo, por ejemplo, tiene un balancín, después tiene una mesa de ajuste,
y tiene otro sector en donde por ahí hace una limpieza con soplete de aire comprimido de una pieza. El área de trabajo sería el centro, ¿sí? La medición sería en el centro del área de trabajo, que es el encuadre de todo ese sector en el que el operario se mueve o se desarrolla, ¿sí? Bien. Bien, vayamos a parte de iluminación. Toda medición de iluminación en un ambiente de trabajo es para determinar los niveles de iluminación y si son aptos para el trabajo que se está desarrollando, ¿sí? Los niveles de iluminación son la cantidad de energía radiante que se recibe en el puesto de trabajo, medido en lux, ¿sí? Y hay tres tipos de iluminación conocidos: la general, la localizada y la sumatoria de las dos. ¿Cómo podemos determinar si una iluminación es general, localizada o si es mixta, ¿sí? O sea, general más localizada. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. La iluminación general, ¿sí?, es cuando en todo el ambiente de trabajo hay una uniformidad de iluminación, como puede ser un aula, por ejemplo, como la que se muestra en la imagen, en donde todas las luminarias son del mismo estilo y intentan iluminar todo el sector con la misma cantidad de energía lumínica en cada uno de los puestos de trabajo o de estudio, en este caso, ¿sí?, para poder facilitar que no haya una variación de niveles lumínicos en un sector con respecto al otro dentro del mismo área de trabajo, ¿sí? Cuando hablamos de una iluminación, bueno, acá hay otro modelo de iluminación general, en este caso un depósito, ¿sí?, en donde pueden ver que todas las luminarias son del mismo estilo y por ende la misma lámpara con el mismo tipo de iluminación para lograr una iluminación general, ¿sí?, y una uniformidad de la iluminación que se mantenga constante a lo largo de todo el área de trabajo. Cuando hablamos de iluminación localizada, es un tipo de iluminación que se requiere puntualmente para una tarea puntual de mucho detalle, ¿sí?, como por ejemplo una soldadura de una pieza electrónica, ¿sí?, una reparación de un mecanismo muy delicado o muy pequeño, ¿sí? O bien, por ejemplo, podemos hablar de las lámparas de los dentistas o de las luminarias de quirófano, ¿sí?, en donde se requiere un nivel de precisión muy elevado y el nivel de iluminación tiene que ser muy elevado para que el ojo se pueda adaptar fácilmente a las circunstancias minúsculas en las cuales quizá deba trabajar, ¿sí? Entonces vamos a tener sobre el plano de trabajo, no sobre el área de trabajo, una iluminación que cae directamente sobre el lugar en donde yo voy a desarrollar la tarea y de esta manera, cuando se mide directamente en el lugar donde se desarrolla la tarea, o sea, en el plano de trabajo, ¿sí? Bien. Y después tenemos iluminación general y localizada. Cuando ambas, ¿sí?, se mezclan, en donde hay una iluminación general y en un sector determinado, como por ejemplo aquí, sobre los dos escritorios, hay una iluminación que puntualmente alumbra solo a los escritorios para mejorar la localización del lugar de trabajo, ¿sí? En este caso, una sala de lectura, ¿sí?, una especie de biblioteca en donde podemos observar que sobre cada mesa de lectura hay iluminación localizada, además de la general de todo el sector de trabajo, de todo el área de trabajo. Cuando hablamos de iluminación general y localizada, tenemos que contemplar que no siempre la iluminación es artificial. La iluminación puede ser también natural. Un ejemplo de iluminación general natural es el de la imagen, en donde van a poder ver que hay, además de la luminaria localizada, grandes claraboyas que permiten que pase la luz natural, facilitando que la iluminación general no sea artificial, sino que sea natural, y de esta manera tengo iluminación general y localizada e iluminación mixta entre artificial y natural, ¿sí? Lo cual en los días de sol puede llegar a generar deslumbramiento, pero a la vez hay un ahorro de energía importante, ya que la iluminación general es del tipo natural. Todos estos análisis ustedes los van a volcar, todas estas características del lugar las van a volcar dentro de su informe, dentro del protocolo, ¿sí?, para poder dar un detalle mayúsculo de la situación en la que ustedes se encuentran para saber sobre qué se puede trabajar. Entonces, ahí es donde ustedes van a realizar el primer análisis. El primer análisis siempre se realiza sobre las características del lugar, antes de pasar a la medición. ¿Por qué? Porque antes de pasar a la medición ustedes tienen que fijarse los factores climáticos, y si en un día de abundante sol, puede ser un día de enero o de febrero acá en la República Argentina, donde quizá
hay un sol muy arriba, ¿sí? En un determinado horario que impacta directamente sobre los puestos de trabajo, sobre la iluminación general de un depósito o de un salón como el que estamos viendo en imagen, puede generar deslumbramiento. Con la ventaja de que quizá ustedes puedan trabajar ahí sobre algún tipo de blackout, algún tipo de tratamiento en el vidrio que permita que se polarice y que no genere deslumbramiento, o viceversa, quizá es un lugar de Argentina o del mundo en el que ustedes estén haciendo una medición de iluminación. Hablo de Argentina puntualmente porque el protocolo de la resolución 84 solo sirve y es válido para la Argentina, ¿no? No sé si hay alguien de otra parte del mundo escuchando la conferencia. Si es así, bienvenido sea también. Eh, en el caso de que estén en algún lugar de la Argentina donde no sean días soleados, sino más bien días nublados, y quizá la iluminación natural no alcance, quizá usted el primer análisis que le surja es que la iluminación localizada no les alcance y tengan que poner mejor iluminación general y artificial, porque solo la iluminación general y natural no les alcanza. Entonces, ahí es donde ustedes empiezan a poder desarrollar un boceto de lo que va a ser su recomendación al final de la medición de iluminación. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? A ver en el chat. No. Por Venimos ahora bien. no. Excelente. Seguimos avanzando entonces. Esto en cuanto a lo que es iluminación. Recuerden, la iluminación puede ser general, cuando lo que busco es la uniformidad de todo el local para poder tener el mismo nivel de iluminación en todos los ambientes del trabajo. La iluminación localizada para cuando tengo que focalizar puntualmente un nivel de iluminación en una mesada, banco o plano de trabajo. Y además esta iluminación, tanto general como localizada, puede ser artificial, que es cuando pongo una lámpara, o mixta, que es cuando tengo la lámpara e iluminación natural, o netamente natural, que es cuando ilumino el sector o el plano de trabajo con iluminación del sol, ¿sí? O la iluminación que entra por alguna ventana o claraboya. Bien. La medición según la resolución 84, ¿sí? Del 2012 indica que hay que hacer, no necesariamente, pero es la técnica que se utiliza para los espacios de trabajo abiertos y uniformes, que en líneas generales poseen iluminación general, la medición por la técnica de la cuadrícula, en donde para calcular la cantidad del índice de área, lo que voy a hacer es utilizar la fórmula que ustedes observan a continuación, en donde el índice de área va a ser un numerito que me va a indicar a mí la cantidad de sectores en los cuales yo debo cuadricular el área de trabajo en la cual pretendo hacer la medición de iluminación. ¿Sí? En donde en la fórmula que ustedes ven en pantalla, X, ¿sí? Es el ancho del área de trabajo, donde Y es el largo del área de trabajo y H es el alto de la luminaria respecto del plano de trabajo. No es del piso al techo, sino del plano de trabajo, de la mesa de trabajo, del escritorio, del banco de trabajo o de la superficie en la que ustedes pretendan realizar la medición, y la luminaria, ¿sí? Si la luminaria está embutida, es hasta donde está embutida. Si la lámpara cuelga 80 centímetros, es a donde está colgando la lámpara. ¿Se entiende? Esa es la altura que vamos a utilizar. Para que lo puedan ver mejor, yo les preparé un ejercicio, ¿sí? Esta es la tabla en la que nosotros, según el cálculo del índice de área que hayamos obtenido, vamos a utilizar para poder saber la cantidad en la cual tenemos que dividir la cuadrícula y medir en el centro de esa cuadrícula nuestro valor de iluminación para hacerlo según el protocolo de la resolución 84. ¿Sí? Si el índice de área es un número menor que 1, ¿sí? Siempre se redondea al entero superior. En este caso vamos a redondear a 1 y la cantidad mínima de puntos a evaluar es 9. Si es un número entre 1 y 2, vamos a redondear al entero superior y vamos a decir que la cantidad de puntos mínimos a evaluar es de 16. ¿Qué pasa si el número excede los que figuran en esta tabla? Utilizo la fórmula que está acá, ¿sí? Que el número de puntos a evaluar, o sea, la cantidad de cuadrículas que tiene que tener mi sector de trabajo a evaluar, es el índice de área más 2, hago esa suma y luego lo hago al cuadrado, lo elevo al cuadrado. Y ahí me va a dar la cantidad de cuadrículas en la cual yo tengo que dividir el área de trabajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora vamos a ver un ejemplo igual, ¿eh? No se asusten. Sigue entrando gente, impresionante. ¿Qué hora es? O sea que para saber la cantidad de número de cuadrículas es
digamos, antes tenés que hacer la fórmula que mostró anteriormente. Exactamente, cuando vos vayas a hacer la cuadrícula, lo que tenés que tener y contemplar son 3 medidas, ¿sí? La primera es el ancho del local, ¿sí? La segunda es el largo del local, y la tercera es la altura del puesto de trabajo a la luminaria, ¿sí? En líneas generales, esta técnica se utiliza en oficinas o en talleres en donde las mesadas de trabajo son todas similares o están a la misma altura. Si no, ya tenés que ir por una medición sobre el plano de trabajo y directamente obviar la cuadrícula. Por eso digo que esta técnica se utiliza en algunos casos y en otros casos tenés que utilizar la medición por plano de trabajo. En la conferencia generalmente explicamos esta técnica porque la otra es bastante más intuitiva. Directamente se mide sobre el plano de trabajo, se completa el protocolo y ya. Pero en este caso, que es el que se exige para cuando las superficies son uniformes, ¿sí? Todos los escritorios iguales, todas las mesadas iguales, o simplemente toda la altura de las luminarias son iguales respecto del plano de trabajo, para que lo sepan calcular, porque no es fácil deducirlo tampoco, quizá. Cuando vos tenés esos 3 datos, altura y ancho, altura del banco de trabajo a la luminaria, el ancho del local y el largo del local, vos utilizás esos valores para hacer una fórmula que te va a dar el índice de área. Con el índice de área venís a esta tabla, ¿sí? Que está en la resolución, y utilizás, ¿sí? Redondeás el número que te da esa cuenta al entero superior. Y el entero superior, si está dentro de la tabla, puedes laburar con 9, con 16, con 25 o con, no me deja verla, creo que dice 36, no me acuerdo. Bien, si no está dentro de la tabla, el índice de área que te da, para calcular el n, que es el valor de la cuadrícula en la que tenés que dividir tu área de trabajo, vas a hacer el índice de área más 2, ¿sí? Y eso al cuadrado. Bien, supongamos que nosotros tenemos este área, que es lo que yo les decía recién, que es un área bajo la cual todos los escritorios son iguales, un área de un sector de trabajo, en donde todos los escritorios son iguales, la misma altura, la misma relación con respecto a las luminarias. Entonces en este caso yo puedo aplicar la técnica de la cuadrícula, ¿sí? Voy a tomar las medidas, ¿sí? En este caso 18 por 24 y una altura de 3 metros del escritorio a la luminaria, ¿sí? Acuérdense, a la lámpara, nunca es hasta el techo. Si yo tengo una lámpara que cuelga 25 centímetros, no tomo hasta el cielo raso, tomo hasta la lámpara. Esa es la altura que yo tengo que contemplar para el cálculo del índice de área, ¿sí? Entonces calculamos el índice de área por sector. En este caso el cálculo de área del índice de área del sector es 18 por 24, ¿sí? Dividido 18 más 24 por 3. Esta cuenta me da 3,42. Como el valor del índice de área es 3,42, lo redondeo al entero superior. ¿Se acuerdan? Como les decía la tabla, ¿sí? El índice de área se redondea al entero superior. En este caso, el entero superior de 3,42 es 4, redondeo a 4, entonces el número que tengo que ir a buscar en la tabla es el 4. Y en el 4 voy a obtener que el índice de área es 36. Puedo sacar esto acá, no sé por qué no. A ver, el 8. Ahí está. Bien, me molesta la barra del, del Zoom. Bien, ahí, como pueden ver, si es necesario, hacen la verificación de lo que les contaba, ¿sí? En donde en la cuenta, para calcular el índice de área, si ustedes no tienen la posibilidad de que el número ya esté en la tabla, lo verifican por cálculo. En este caso da 4 más 2, ¿sí? Es 6, al cuadrado es 36. Entonces la cantidad de puntos de valor que yo necesito dividir son 36. Y los divido en partes iguales. O sea, necesito 36 rectángulos del mismo tamaño para dividir ese sector. Bien, entonces yo tengo el sector. Lo divido en 36 cuadrículas, ¿sí? Si ustedes ven acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadrículas. Y en cada uno de los centros de la cuadrícula voy a tomar una medición de iluminación. ¿Con qué la voy a tomar? Con un luxómetro, ¿sí? El luxómetro tiene que tener una calibración, y esa calibración en ningún lado lo dice, pero en teoría debería tener un año como máximo de antigüedad, ¿sí? Bien.
Este es el equipo que en líneas generales se usa, puede ser de cualquier modelo, de cualquier tamaño, van a encontrar con cable, van a encontrar sin cable. Lo importante es que ustedes tengan un equipo y que esté calibrado. Esa calibración es la que ustedes tienen que adjuntar al protocolo que van a presentar para dar validez de que el equipo está midiendo dentro de los parámetros normales de error, ¿sí? Más o menos 1 o 2%, que es lo que le va a decir o a indicar el certificado de calibración que ustedes van a adjuntar para precisamente demostrar que el equipo que están usando está calibrado. Bien, con los valores obtenidos de utilizar el luxómetro midiendo en el centro de cada uno de las cuadrículas, vamos a obtener un croquis como este, ¿sí? En donde en el centro de cada uno vamos a tener un valor de medición. Estos valores los vamos a volcar dentro del protocolo, ¿sí? Para hacerlo más, más práctico, no vamos a tomar todos, simplemente vamos a tomar la mitad, ¿sí? Después volvemos a esta parte, que es la carátula del protocolo. Para calcular la uniformidad de iluminación, ¿sí? Que es algo importante que nos pide el protocolo, y para verificar que la iluminación en líneas generales está cumpliendo su función, ¿sí? Que me está prestando una uniformidad de la iluminación. En cada sector yo tengo más o menos el mismo valor de iluminación, puede variar 100, 150 lux, 50, 25, pero en líneas generales la idea de que la iluminación general me entregue en todos los puestos de trabajo la misma cantidad de iluminación, la vamos a sacar del cálculo de la uniformidad. Vamos a tomar un sector, ¿sí? Solamente la mitad de los puntos medidos, que son 18. Ustedes para el cálculo pueden utilizar, dividirlo en la mitad, dividirlo en 4, o tomar directamente todo el espacio muestral, ¿sí? Y realizarlo todo directamente dentro del mismo espacio muestral, que es lo óptimo. Yo acá solamente tomo una parte para no hacer un engorro con los 36 puntos que me dio el ejercicio, ¿sí? Es a modo de ejemplo nada más. Sergio, perdón que te Sí. interrumpa, antes que salgas de esta hojita. Ariel pregunta, ¿cómo debo medir si el plano de trabajo es oblicuo? Si el plano de trabajo es oblicuo, Sí, entiendo que cómo debe, no sé si es cómo debe ubicar el sensor del luxómetro o un sí, tema de distancia. exactamente. Cuando vos tenés un plano de trabajo oblicuo, tenés que colocar el sensor o la fotocelda del luxómetro directamente con la misma inclinación que tiene el puesto de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, un atril de dibujo. Si vos tenés un atril de dibujo y querés averiguar cuál es el nivel de iluminación que le llega a ese atril de dibujo, que por ahí tiene 75 grados de inclinación, vos tenés que colocar la fotocelda del sensor a 75 grados de inclinación para saber cuál es la iluminación que puntualmente le está llegando a ese plano de trabajo, sobre el cual vos estás dibujando, pintando o haciendo el arte, ¿sí? Lo mismo si vos tenés que reparar una pieza de una máquina que está en un plano vertical, ¿sí? Si vos tenés la iluminación acá arriba, pero el plano está vertical, quizá no le está llegando el haz de iluminación que vos necesitas para poder trabajar sobre esa pieza. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Cuando el nivel de iluminación no es adecuado, se utilizan iluminaciones localizadas o iluminaciones personales, como por ejemplo los frontolux, que son las vinchas con la luminaria en la frente, como utilizan en quirófanos o como se utilizan en algunos trabajos, por ejemplo, de minería o en el subte o en algunos lugares donde los niveles de iluminación de trabajos verticales u oblicuos no te permiten a vos tener los niveles adecuados, porque no se colocan iluminaciones en las paredes en líneas generales para alumbrar algunos determinados lugares. Entonces tenés que jugar con el mecanismo que te permita a vos alcanzar el nivel deseado. ¿Sí? ¿Está respondida la pregunta? El que calla otorga. Bien. Sí, gracias, Sergio. No, por Acá hay favor. una pregunta de Laura, que ya que estamos la empalmamos. En las máquinas, ¿cómo se posiciona el sensor en los paneles de control? Yo entiendo que Laura está mencionando que hay un tablero, porque si es un panel digital tiene luz propia, pero sí Sí. debe ser algún tipo de tablero de comando con controles que está totalmente vertical y la luz le da de arriba. Me imagino que esa debe ser la consulta de Laura. Bien, o sea, volvemos a lo mismo. Siempre vos tenés que colocar la fotocelda en el sentido perpendicular al que la vista del operador la utiliza, para que te des una idea. Entonces, si vos vas a trabajar con algo que está en vertical, la fotocelda tiene que estar en posición vertical con respecto a la vista de la persona. Si el plano es oblicuo, y si es horizontal, o sea, si es sobre la mesa, siempre mostrando
hacia donde la vista de la persona va a caer. ¿Para qué? Para que vos de esa manera puedas saber cuál es la iluminación que te está entregando la luminaria en el puesto de trabajo. ¿Tá? Siempre tenés que reubicar la fotocelda de manera tal que te permita a vos saber cuál es la iluminación que la persona está percibiendo a través de su vista sobre el puesto donde tiene enfocada la mirada. ¿Tá? Bien. Volvamos a la uniformidad. Dijimos que la idea de tener una iluminación general era tener una uniformidad de iluminación en todo el sector. La verificación de esa uniformidad es un requerimiento del protocolo, más allá de la medición puntual que nosotros hagamos por plano de trabajo o por área de trabajo. Cuando hacemos por área de trabajo, la uniformidad de esa iluminación la tenemos que controlar mediante la fórmula de la uniformidad, valga la redundancia, como lo pide el protocolo. La fórmula de la uniformidad es, y tenemos que buscarla de la siguiente forma. Vamos a buscar la medición más chiquitita de todas las que obtuvimos. O sea, vamos a buscar de todas las mediciones la de menor valor de iluminación. Y esa va a ser nuestra referencia, ¿sí?, para poder obtener y darnos cuenta si vamos a encontrar la iluminación adecuada. Y esa mínima, esa medición mínima que nosotros tenemos, tiene que ser mayor o igual al promedio de todo el espacio muestral dividido 2. ¿Sí? Cuando hablo de espacio muestral hablo de la cantidad del paquete de mediciones que yo agarro, que en este caso son estas 16 que están dentro del recuadro celeste. ¿Sí? Entonces, de estas 16, el punto más chiquitito, el punto más bajo, el que menos iluminación me dio, es este que está acá que dice 301. ¿Sí? Entonces, esa es mi E mínima, que es la que yo necesito para usar de comparativa. La E media va a ser el promedio de todos estos puntos de iluminación, incluyendo el 301. Y esa E media, que es el promedio, lo voy a dividir por 2. Y entonces ahí la cuenta me tiene que dar de la siguiente forma. Ese 301 tiene que ser más grande o igual que el promedio dividido 2, para que yo pueda considerar que ese espacio tiene uniformidad de iluminación. Si no lo tuviese, tendría que buscar la posibilidad de ofrecer, cambiando lámparas, quizá hay lámparas quemadas, quizá hay una ventana que me permite el paso de la luz natural y me desvirtúa, ¿sí?, en 2 o 3 puestos por deslumbramiento la iluminación y la uniformidad de iluminación y demás. ¿Sí? Entonces, cuando eso sucede, voy a entrar en el problema de que voy a tener mucha iluminación con deslumbramiento en algún sector, poca iluminación o la iluminación justa en otros, y voy a tener el gran problema de no tener uniformidad. Entonces voy a tener gente quejándose del deslumbramiento y voy a tener gente diciéndome que no le alcanza la iluminación que tiene en el puesto de trabajo. ¿Está? Ahí es parte de otra recomendación que yo voy a tener que dar cuando termine de hacer el análisis correspondiente para un protocolo de iluminación de este estilo. ¿Sí? Bien. Vamos a verlo, vamos a seguir viendo los niveles prácticos. ¿Sí? Acá tenemos cómo se completa puntualmente el protocolo de iluminación para lo que es este caso puntual. ¿Sí? Tenemos los 18 puntos, ubicamos el sector, planta baja, el horario promedio de la medición, ¿sí? La sección o el puesto de trabajo, en este caso es una oficina, un workstation, ¿sí?, de un tipo open space, el tipo de iluminación, artificial, todo artificial, para este caso puse yo, el tipo de iluminación, puede ser LED, puede ser de descarga, puede ser incandescente, el tipo de iluminación lo tienen que ver, puede ser mixta, puede haber natural, puede haber con luminarias de vapor de mercurio. La luminaria la ponen en ese sector, en esa columna, donde dice iluminación general localizado mixta. En este caso estamos haciendo una averiguación del tipo general, para ver si cumple o no, y si hubiese algún escritorio que tiene una lámpara localizada, lo agregamos acá y especificamos que es localizada, ¿sí? El valor medido de cada uno de los puntos, ¿sí?, y el valor que me es requerido por la tabla del anexo 4 del decreto 351, que para mi gusto está un poco desactualizado, porque es algo que tiene muchos años ya, más de 30, 40. Entonces, esto ya está un poco obsoleto, pero bueno, sigue siendo la legislación vigente, por ende tenemos que seguir utilizándolo. ¿Sí? Bien.
Vayamos a la cuenta en sí de la uniformidad. Ya volcamos los valores en el protocolo. Como ustedes verán, acá les puse un extracto de la imagen que ustedes veían recién, entonces les explico cómo se calcula la E media primero, o sea, el promedio. Muy sencillo, sumamos todos los valores del espacio muestral que nosotros adquirimos, lo dividimos por la cantidad de mediciones que son, dijimos que eran 18, sumamos los valores de todo el espacio muestral, el 315, 351, 301, así con cada uno de los valores que pusimos en esta tabla, ¿sí? Este, más este, más este, más este, más este, más este, más este. Cuando tenemos toda esa suma, la dividimos por la cantidad de puntos que son, que en este caso es 18. Ese 18, ¿sí? Por el cual yo divido, toda esa cuenta me da 344 para este caso puntual. Ese 344 no es el final de la cuenta, es solamente la iluminancia media. Esa iluminación media o iluminancia media que yo voy a utilizar, la tengo que dividir por 2 para obtener lo que yo necesito para hacer el contraste y saber si hay uniformidad. Al dividirlo por 2 me da 172. Y ahora sí tengo el valor con el cual yo tengo que ir a contrastar si es mayor o igual o menor que el valor que yo tenía de iluminación mínima. ¿Se acuerdan cuál era el valor de iluminación mínima que teníamos? 301. Yo acá lo marqué en rojo para que lo puedan identificar rápidamente. Entonces dijimos que la iluminación mínima tenía que ser mayor o igual que la iluminancia media sobre 2. La iluminancia media sobre 2 me da 172 lux. Entonces, es menor que la mínima, que es 301. Entonces, como 301 es mayor o igual que 172, la uniformidad cumple y se da lo que yo estoy buscando. Si esto no sucede, tendría que encontrar de alguna manera la posibilidad de aumentar o disminuir los valores de iluminación en el sector de trabajo para que se pueda dar una uniformidad lumínica y de esta manera una armonía en el sector de trabajo para que no haya ni deslumbramientos ni defectos de iluminación. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta, Dani, en el chat? Los chicos están preguntando el por qué la división por 18 en Bueno, la E media. En la E media, la división por 18 es porque agarramos 18 mediciones. Si hubiésemos agarrado el espacio muestral completo, que era 36, ¿sí? Habría que sumar cada una de las 36 mediciones y dividirla por 36. Y de esa manera obtengo el promedio. Es simplemente el promedio de los valores de toda la iluminación. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, en el chat no, creo que quedó contestado. Bien, perfecto. Bien, seguimos avanzando entonces. El valor de iluminación, luego de comprobar la uniformidad, tenemos que comprobar que el valor de iluminación esté acorde a lo que nosotros vamos a necesitar para el desarrollo de esa tarea. Eso lo vamos a sacar de la tabla 1 del decreto 351, que lo van a encontrar en el capítulo 12, iluminación y color, dentro del anexo 4. ¿Sí? Esa tabla, la 1, me va a dar parámetros de iluminación necesarios para las tareas que yo estoy buscando o que intento encontrar el valor de iluminación adecuado. Entonces van a venir acá donde dice clase de tarea visual, van a encontrar en la columna de al lado, ¿sí?, la iluminación que requieren para el plano de trabajo o para el área de trabajo y ejemplos de tareas visuales, ¿sí?, como para que ustedes tengan una idea de si no está la tarea, cómo debería ser el parámetro inicial, final del valor de iluminación que ustedes deberían tener en ese sector de trabajo, ¿sí? Como acá estamos analizando oficinas, o sea, un trabajo administrativo, en donde más se utiliza la cuadrícula en líneas generales, ¿sí?, tareas moderadamente críticas y prolongadas con detalles medianos, ¿sí? Trabajar sobre planillas, trabajar con computadoras, trabajar con libros, trabajar con cualquier cosa que sea administrativo, ¿sí?, dentro de un plano de trabajo, ¿sí? Y acá tienen algunos ejemplos: trabajos medianos, mecánicos y manuales, inspección y montaje, trabajos comunes de oficina, tales como lectura, escritura, archivo, ¿sí? Para ese tipo de trabajo que me ponen como ejemplo, la iluminación necesaria y requerida es de 300 a 750. Si está por debajo de los 300, tenemos iluminación en defecto, tenemos que elevarla. Si está por encima de 750, tenemos deslumbramiento, tenemos que disminuirla, ¿sí? Agregando cortinas, polarizando vidrios, cambiando el tipo de lámpara, mezclando cálida con fría, ¿sí? Ese tipo de
iluminación que ustedes van a tener en el sector está en exceso. Van a tener que rebuscar la forma de poder lograr que en la medición de entre 300 y 750 para ese tipo de tarea, ¿sí? Entonces volvemos al protocolo como lo rellenamos y verificamos cuáles son los puntos que están entre 300 y 750. En este caso, todos los puntos están entre 300 y 750, o sea que todos los puntos cumplen. Si hubiese algún punto que no cumple, lo informamos dentro de las recomendaciones y lo ponemos dentro de las conclusiones y vemos qué es lo que vamos a decir para poder dar cumplimiento. Muchas veces, cuando dan por defecto, ¿sí? O sea, que dan por debajo de los niveles deseados o de los niveles buscados, a veces no tiene que ver con que los niveles no hayan sido adecuados en su momento, sino con que las lámparas están sucias, o con que hay lámparas quemadas, o con que hay algún tipo de problema que me impide a mí alcanzar los niveles deseados de iluminación. Por eso debería generarse un control y un mantenimiento de las luminarias para poder mantener los niveles deseados durante todo el periodo de la jornada de trabajo, durante todo el año. De todas maneras, el protocolo se realiza anualmente, entonces todos los años hay un control de las luminarias y un control de las mediciones para verificar que los niveles están dentro de los parámetros deseados. ¿Sí? Sergio, una pregunta sobre los valores que nos hace Juan. Cuando los niveles, entiendo yo, cuando uno mide y el nivel de iluminación que encuentra es superior a la franja recomendable, ¿cuál es la acción, digamos? O sea, que se indica que puede haber un deslumbramiento y corregir, digamos, la iluminación. Exacto, bien. Tenés varias formas de regular un deslumbramiento, ¿sí? En la mayoría de los lugares, los deslumbramientos se producen por exceso de iluminación natural. La iluminación natural tiene valores superiores a los 1000 lux, la mayoría de las veces cuando es un día soleado. Entonces, se bloquean con cortinados, se bloquean con polarizados en los vidrios o con espejados en los vidrios, ¿sí? El problema es cuando vos tenés luminarias que te entregan más de la iluminación deseada o necesaria. Cuando eso sucede, no te queda otra que regular mediante tensión o cambiar el tipo de lámpara, ¿sí? Regular mediante tensión es los ajustes tipo potenciómetro, donde vos atenúas o elevás el nivel de iluminación con la perillita, no me sale el nombre, es un potenciómetro, ¿sí? Que lo que hace es girarlo o hacia un lado y te aumenta el nivel lumínico, lo girás hacia el otro y disminuye el nivel lumínico. Y Un poner una reóstato. marca, Un reóstato. reóstato se llama. Sí, antiguamente, calculo que ahora debe haber algo más moderno, pero esa Cuando yo perillita... estudié le decíamos potenciómetro, no sabía que se llamaba reóstato. Bueno, Sí, sí, un regulador de tensión, ¿sí? En donde vos le entregás a la lámpara mayor cantidad de tensión o menor cantidad de tensión y de esa manera lo que lográs es un mayor nivel de iluminación o menor nivel de iluminación para que de esa forma vos puedas encontrar la regulación adecuada, ¿sí? Lo que vas a tener que hacer es hacer una instalación de este artefacto en vez de una tecla que prende y apaga, un regulador para que esto te pueda regular la atenuación de la lámpara, colocar el equipo a medir en el plano de trabajo y regular hasta que tengas una iluminación adecuada, 300 lux, 400 lux, 500 lux, lo que vos necesites, ¿sí? Esto cuando es por deslumbramiento. Cuando es por defecto de iluminación, vas a tener que conseguir una lámpara adecuada, cuando es para lo general. Si para lo general hay que cambiar muchísimas lámparas y vos solamente necesitas el nivel de iluminación en un puesto, agarrás y colocas una lámpara localizada para ese puesto puntual. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sergio, Daniel, Daniel Mayo, que tiene seguramente conocimiento de electricidad mayores que la nuestra, nos dice que se llama, hoy en día, el dispositivo se llama dimmer para Dimmer. regular. Sí, ahora que lo dice, caigo en que sí, es verdad, se llama así. Bien, y acá veo una consulta también que se toma como referencia el valor de 300 lux o 500. Se toma el de 300 lux, que es el recomendado por la tabla que les mostré de la legislación, que es el 351. Es el adecuado para, en realidad, quedó alto, ¿sí? El nivel de 300 lux, debido a que la mayoría de los trabajos que se realizaban en el año 79, cuando sale el decreto 351, no había tanta computadora. De hecho, no sé si había computadoras en esa época. Yo nací 7 años después, con lo cual no puedo afirmarlo. Pero sí puedo afirmar que hoy es un nivel de iluminación excesivo,
dado que cuando uno trabaja en un escritorio, la mayor parte del trabajo se hace en computadora, las planillas son en computadora, las lecturas son en computadora, con lo cual hablar de un nivel de 300 lux es elevado el nivel de iluminación para lo que es el trabajo en computadora. Siempre contemplen eso y pónganlo en las recomendaciones cuando hay un lugar administrativo que se hace trabajo en computadora y por ahí los niveles de iluminación no dan como ustedes desearían, ¿sí? O sea, por encima de los 300, que es lo que les exige la legislación, ¿sí? Concluyan que, si bien los niveles de iluminación no dan, según lo que dice el artículo, lo que dice el anexo 4 del decreto 351, los niveles son aceptables, ¿sí? 200, 180, son aceptables para trabajo con computadora, que es lo que se desarrolla en el lugar. Y generalmente están dando su criterio profesional, que es el que yo aplico, en este caso yo aplico eso cuando tengo 10 escritorios de trabajo en computadora, exigir 300 lux es descabellado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos una legislación que atrasa 40 años y nunca se actualizó. Y estaría buenísimo que en algún momento se actualice, pero por el momento es la que hay que cumplir. ¿Sí? Bien, no sé si tengo alguna otra pregunta, si no, sigo adelante. No hay una pregunta. Acá hay una de Diana Casco, ¿sí? Que pregunta, entonces cuando mido por puesto de trabajo, la columna de uniformidad, ¿cómo se completa? Todos los puestos que vos midas dentro de un local de trabajo, ¿sí? Si esto no es con cuadrícula y es por plano de trabajo, si vos medís escritorio por escritorio, banco de trabajo por banco de trabajo, máquina por máquina, todos los que estén en el mismo local, los metés dentro del cálculo de la uniformidad. Y todos los que no pertenezcan a ese mismo local no los podés contabilizar porque es distinta luminaria o es distinto sector de trabajo. Entonces, lo que vos tenés que contemplar son siempre todas las mediciones que hiciste dentro del mismo local, o sea, encerrado dentro de las mismas paredes. ¿Sí? En una inspección aprueban menos de 300 lux para oficina. Es lo que estaba diciendo. Generalmente te lo toman, pero tenés que concluirlo vos y poner la firma de que aceptás y concluís dentro del protocolo de iluminación que los niveles de menos de 300 lux son aceptables para trabajo de oficina con computadora. Si tenés un escritorio que no tiene computadora y te da menos de 300 lux, no lo podés justificar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenés que dar cumplimiento a lo que te indica el decreto 351. Trabajo de escritorio, de lectura, archivo o papelerío. Necesitas dar cumplimiento a lo que establece la legislación. No tanto así con la computadora, porque la computadora tiene nivel lumínico propio y te permite a vos no necesitar tanto grado de iluminación. Si bien no se recomienda trabajar con la computadora oscura, vos lo podrías hacer tranquilamente porque la iluminación te la da tu herramienta de trabajo, propiamente dicho. ¿Sí? Bien. ¿Cómo realizás el control de deslumbramiento con LED? ¿Qué criterio usás? Bueno, ahora lo vamos a ver al final, ¿sí? Esa es la pregunta para el bonus track que tenemos al final del curso, el tema del deslumbramiento y cómo calcularlo para poder saber más o menos sobre cuánto estamos trabajando. Vamos a seguir avanzando, así le vamos dando cierre a la parte del protocolo. Esto es la parte más difícil de la confección del protocolo, ¿sí? El resto no tiene mucha complicación. Van a tener una carátula, ¿sí? En donde van a tener que rellenar con razón social, dirección, localidad, provincia, código postal, quit, turnos y horarios de trabajo. Si hay turno nocturno y hay turno diurno, tienen que medir tanto de día como de noche y hacer 2 informes, ¿sí? Después vienen los datos de la medición, marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado. Ahí es donde ustedes declaran qué instrumento utilizaron, ¿sí? Y dentro de esa declaración tiene que poner fehacientemente lo que es, porque tienen que adjuntar, recuerden, el protocolo de calibración del instrumento, ¿sí? Sin protocolo de calibración del instrumento no es válido el informe o la medición que ustedes hayan realizado. Al menos tiene que tener una calibración, ¿sí? Y aunque en ningún lado diga que es de un año, tienen que saber que es mejor medir con un instrumento que tiene una calibración como mucho de un año, que un instrumento que no está calibrado en 4 o 5 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque el error puede ser muy grande si no se calibra anualmente el equipo, ¿tá? O no se certifica una calibración anual. Van a tener que agregar la fecha de calibración del instrumento utilizado, o sea que tiene que coincidir con la del certificado de calibración, y la metodología utilizada en la medición, si se utilizó una metodología por plano de trabajo, si se utilizó por área de trabajo, si se utilizó la cuadrícula, si se hizo el cálculo del índice de área, fecha de medición, horario de inicio, horario de finalización, condiciones atmosféricas, si es un día soleado, si es un día nublado, si hay lluvia,
si se mide de noche nublada o si se mide de noche totalmente despejado. Son factores climáticos que afectan a la medición, sobre todo cuando hablamos de mediciones en donde hay un impacto de la iluminación natural, ¿sí? La documentación que se adjuntaría a la medición, como les comentaba, certificado de calibración, plano o croquis del establecimiento para poder hacer una ubicación real de cada uno de los puntos de medición, en donde ustedes en la otra hojita van a enumerar los puntos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, y eso tiene que coincidir con la ubicación de la medición en el croquis. Puntualmente el croquis lo pueden diseñar como ustedes prefieran, no tiene que ser un plano a escala, aunque lo ideal sería que sí, para poder mostrar bien la distribución de la iluminación, ¿sí? Y que de esa manera se pueda observar rápidamente dónde son los lugares en donde hay un defecto de iluminación, dónde hay un deslumbramiento y dónde la iluminación en líneas generales se mantiene en estado aceptable, ¿sí? Recomendación, esto no significa que sea la verdad absoluta, suelo poner en el croquis de iluminación el número de la medición igual el valor de la medición, y los valores que dan de manera aceptable los coloco en color verde, los valores que no dan por defecto los coloco en color rojo, y los valores que no dan por deslumbramiento los coloco en color amarillo. De esta manera me resulta a mí, solamente mirando el croquis, obviando el protocolo en sí, cuáles son los lugares que tengo que corregir para poder mejorar los niveles de iluminación, tanto sea por exceso o por defecto, ¿sí? Bien. ¿Hay preguntas en el chat? Perdón, hay una pregunta que la estoy contestando por el chat, pero ya te la comparto. Si cualquier luxómetro sirve, yo estoy contestando que cualquier luxómetro que sea factible de calibrar sirve. Exactamente. Y como en conferencias anteriores, cuando dan las recomendaciones, bueno, desde Copime no podemos sugerir marcas ni modelos, pero sí... Ni laboratorios que calibren. Exactamente, eso no lo podemos hacer, pero sí la recomendación tuya en ediciones anteriores era que el luxómetro que tiene el sensor separado con un cable del instrumento es más cómodo porque te permite manipular el sensor y no perder la visión del número, ¿sí? Esa es una de las preguntas. La otra... Este es el modelo que yo recomiendo, ¿sí? Display digital, varias escalas, y el cable tipo teléfono en donde yo puedo estirarlo lo más posible sin generar sombra sobre el sensor, porque a veces uno de los errores fundamentales al medir es yo mismo generar sombra sobre la fotocelda, ¿sí? Acá hay Sí, otra Dani, sí. pregunta, una pregunta más para que la busco. Martín pregunta, ¿la relación entre la iluminación focalizada y la general no se toma en cuenta en el protocolo? Sí. En el protocolo vos tenés que contemplar cuando tenés iluminación localizada y general. Cuando vos haces una medición, por ejemplo, en este mismo ejemplo, si uno de los escritorios tuviese un velador que apunta directamente a los papeles de la persona, vos en vez de completar, imagínate que este punto que dio muy alto, el 444, ¿sí? La medición 14. Suponete que dio 444 porque la persona tiene una lámpara de pie que apunta directamente a su puesto de trabajo. Yo la hago encender, pongo que es localizada, ¿sí? Y hago el cálculo de la uniformidad contemplando la iluminación general más la localizada de esa persona. Si esa localizada me genera un conflicto con la uniformidad de iluminación, yo hago apagar esa iluminación localizada y hago el cálculo solo con la general, ¿sí? Y después hago la salvedad. Vuelvo a medir con iluminación localizada y aclaro que la uniformidad de la medición es correcta, ¿sí? Pero que hay una iluminación localizada que es solo para ese puesto, para una tarea puntual que quizá no es administrativa, capaz que es un relojero que necesita puntualmente una cantidad de luz importante para el trabajo que está desarrollando. ¿Se entiende? Perfecto. Bien. Acá esto creo que lo ve más adelante, Sergio. Martín también pregunta por la iluminación tipo LED, a diferencia, digamos, cómo se contempla. No sé si lo querés dejar para adelante. Vamos a seguir avanzando y después lo vemos, ¿sí? Bien. Hablamos de la tabla, hablamos de lo que les contaba, ¿sí? Que estos valores de la columna del valor medido tienen que encastrar perfectamente en lo requerido, y si da por exceso, tratar de resolverlo, si da por defecto, tratar de resolverlo o justificarlo, ¿sí? Bajo nuestro criterio profesional. ¿Dónde lo justificamos?
en la última hoja del protocolo. La última hoja del protocolo lleva razón social, quit, dirección, localidad, código postal, provincia, conclusiones, ¿sí? En donde yo voy a volcar el resultado de lo que yo concluyo acerca de la evaluación. Y las recomendaciones, ¿sí? Por ejemplo, si hay iluminaciones que no dan por defecto, recomendar un mantenimiento, reemplazar las lámparas quemadas, limpiar las lámparas, limpiar las luminarias, para que todo esto pueda llegar a generar que los valores alcancen los niveles necesarios, o si es por deslumbramiento, hacer las recomendaciones que yo considere que se necesitan para que no haya exceso de iluminación. Colocar cortinas, polarizar vidrios, disminuir mediante un dimmer los valores de las luminarias generales, ¿sí? O que se puedan regular, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto, ¿sí? Más el croquis, más el protocolo, con el protocolo no, con el croquis, más el protocolo, sí, bien digo, de calibración del equipo, tenemos un informe de iluminación. ¿Sí? Bien, ahora, ¿nosotros debemos contemplar algo más de esto? Sí, la calidad del trabajo que nosotros vamos a brindar. ¿Sí? Entonces, ahí es donde empezamos nosotros a decir, ¿qué es lo que yo quiero vender? ¿Quiero vender un buen servicio o quiero vender simplemente la parte técnica y que se dé cumplimiento? Mi recomendación, ¿sí? Tengo 16 años trabajando en ingeniería y seguridad, hace 8 que estoy recibido de licenciado, ¿sí? O sea que hace 8 que puedo firmar lo que hago. Y básicamente, si hay algo que a mí me funciona es que aparte de lo técnico, sea prolijo y sea bien visto y que tenga mi mail como mínimo para que me puedan contactar de otros lados que hayan visto mi informe. Entonces ahí es donde ustedes van a volcar esto mismo con una linda presentación, con un lindo índice, con una breve descripción de qué es lo que están mostrando y explicando dentro de su informe, una buena carátula con un logo diseñado por ustedes en donde digan, se midió tal día, vence tal día, para que recuerden que tienen que renovar la medición de iluminación. Entonces, un informe que son 3 hojitas o 4 hojitas, ustedes lo van a convertir en un informe de 10, 11 hojas, bien completo, en donde describen qué es lo que hicieron, describen cómo lo hicieron, qué equipo utilizaron, adjuntan los protocolos, adjuntan un croquis a color, enmarcado, con un buen rótulo, ¿sí? Y no solamente venden la parte técnica para dar cumplimiento, sino que también venden la parte estética y la parte marketinera que les va a ayudar a ustedes a tener no un cliente, sino un montón. ¿Sí? Bien, ¿hay preguntas? Sí, la información sí o sí se debe presentar en este formato, Javier. Por eso te digo, vos estos mismos, una vez que los tenés armados en el Excel, que es donde generalmente está el protocolo que vos vas a utilizar, cortás la tabla y la pegás en un lindo Word con tus rótulos, con tu carátula, con todo lo haces bien bonito y si querés hasta le tirás un poquito de perfume, lo metés en una carpetita plástica y se lo entregás al cliente impreso y firmado de puño y letra por vos, en original. ¿Sí? Bien. Seguimos avanzando. Hablé de vencimiento. Bueno, el vencimiento de la medición. La medición hay que hacerla de manera anual. O sea que si yo hoy hubiese hecho una medición de iluminación, tengo que contemplar que el 24 de agosto del año que viene, la medición se vence. O sea que tengo que volver a renovarla unos días antes para que el cliente no quede con unos semanas, obviamente, ¿no? Se presupuesta o se informa que se está por vencer unos días antes para que haya un ida y vuelta para poder cerrar el trabajo, ¿sí? No, no es necesario que el cliente firme el protocolo. El protocolo va solo firmado por el profesional. Y algo muy importante, siempre pidan la encomienda del consejo profesional, para que de esta manera el cliente quede tranquilo de que ustedes, ¿sí?, pueden realizar el trabajo, que están habilitados por el consejo para realizar el trabajo, que no tienen deuda de matrícula, que están éticamente avalados por el consejo para poder desarrollar la tarea y que no tienen ningún tipo de cuestión que les impida poder desarrollar la tarea, ¿sí? Siempre pidan la encomienda profesional, que debería ser obligatoria, no lo es. Yo les recomiendo que la pidan para que en caso de que llegara a pasar algo con ese informe que ustedes hicieron, el consejo esté avisado de que de que ustedes estaban desarrollando ese trabajo, ¿sí? Bien, seguimos. Consideraciones a tener en cuenta. Una de las consideraciones que debemos tener en cuenta antes de desarrollar las mediciones son los tipos de fuente lumínica que vamos a medir, ¿sí? Las lámparas incandescentes, puntualmente, que son las que
ya están empezando a desaparecer, si de todas maneras siguen estando, vamos a seguir encontrando y vamos a seguir viendo. Una cuestión lógica de su desaparición es que consumen mucho más energía que las de descarga o las tipo LED, con lo cual generalmente las que aún se siguen viendo son las dicroicas, ¿sí? Los proyectores, las tipo Concentra, las bipin, ¿sí? En lámparas que son las que se conectan de 2 pines chiquitos, las PAR, las Spot y las lineales de vidrio prensado. Prácticamente esto está desapareciendo del mercado, no quiere decir que sigan existiendo, van a seguir existiendo, van a desaparecer del todo, pero no ahora. Si se encuentran con esa, tienen que saber hacer la diferenciación por los espectros cromáticos que se manejan dentro de estos tipos de luminarias. Yo no los explico porque para los fines prácticos del relleno del protocolo no es necesario saberlo. Si lo quieren investigar, buscan el tipo de lámpara que les interesa y buscan el espectro cromático bajo el cual se mueven. ¿Sí? Algunos más hacia el amarillo, otros más hacia el blanco, otros más hacia lo cálido, otras más hacia lo frío. En cuanto a lo que son las lámparas de descarga, ¿sí? Los tubos fluorescentes, que esos van a encontrar en absolutamente todos los edificios, ¿sí? Lámparas de baja y alta presión, de sodio de baja presión, de sodio de alta presión, de mercurio de baja presión, de mercurio de alta presión, las lámparas mezcladoras, las de halogenuros metálicos, todos estos tipos de lámpara tienen distinto espectro cromático, ¿sí? Y en muchos de estos tipos de lámpara va a cambiar el valor de la iluminación. Si yo cambio la lámpara, cambia el valor de iluminación porque el espectro cromático, aunque no parezca, afecta y afecta bastante, ¿sí? Entonces, dependiendo el uso que yo le voy a dar, siempre es preferible que para lugares en donde tenga que haber un nivel de concentración visual que no tenga que ser tan elevado, la luz sea más a tirar hacia cálido que hacia frío, donde tenga que haber un nivel de concentración de la visual en la tarea, siempre es preferible moverme más hacia lo frío que hacia lo cálido. Pero eso lo van a manejar ustedes con su criterio profesional llegado el momento de rellenar el protocolo o de dar una recomendación al cliente acerca de lo que están desarrollando. Las lámparas LED, ¿sí? Es otro tipo de fuente lumínica y que actualmente se utilizan mucho. Bueno, las lámparas LED tienen una alta resistencia a los dimmer para poder, gracias al que me dijo la palabra, la voy a utilizar de acá a la última conferencia que hay en mi vida. Imagino que para eso pienso vivir muchos años, así que quizás ya haya otro tipo de artefacto un poco más avanzado. Pero bueno, las lámparas LED me permiten una mejor regulación con los dimmer, para que poder atenuar o elevar los niveles de iluminación y de esta manera encontrar el valor deseado que no me afecte tanto y me permita desarrollar la tarea con un buen nivel de iluminación. Las lámparas LED es lo más moderno del mercado, ¿sí? Y es lo último que hay en cuanto a lo que es luminarias. Luminarias no, lámparas. Las lámparas LED me permiten a mí tener un buen nivel uniforme de iluminación. Si yo tengo todo el sector con lámparas LED, es muy probable que el nivel de uniformidad sea bastante aceptable. El problema de las luminarias LED es que a veces los de muy alta potencia tienden a generar deslumbramiento. Ahí es donde yo tengo que encontrar la forma de regular. La medición es con el luxómetro de la misma forma que en líneas generales. Hay que contemplar que no todos los luxómetros miden lámparas LED, sino que en líneas generales los últimos luxómetros lanzados al mercado son mejores para medir LED. Un luxómetro antiguo puede llegar a tener hasta un 20% de incertidumbre en la medición de una lámpara LED con respecto a una lámpara de descarga o de una lámpara incandescente, ¿sí? Ese 20% de incertidumbre me lo puede dar el simple hecho de que no sea una lámpara de las viejas, sino que sea una luminaria o una lámpara LED. Por eso es muy importante modernizarse en cuanto al uso de los aparatos, porque a veces los objetos que estamos midiendo, ¿sí? Sea por ruido, sea por iluminación, sea por vibraciones, el contaminante que estamos midiendo o el que queremos manejar el control, evoluciona y el artefacto que nosotros utilizamos queda obsoleto. Entonces siempre conviene tener un equipo que me permita realizar la medición como corresponde. También contémplenlo a la hora de decir voy a hacer tal trabajo y resulta que el equipo no me sirve, ¿sí? Bien. En cuanto al plan de acción, recomendable antes de medir, ¿sí?
hablar con la empresa para que se haga una limpieza de luminarias, la reposición de las lámparas quemadas, ¿sí? O que falten, cambiar el tipo de lámpara por otras de igual potencia o mejor flujo luminoso en los sectores en donde se note a simple vista que los niveles de iluminación son bajos, cambiar lámparas de mayor potencia o luminosa, esto cuando necesite mejorar la iluminación por defecto, ¿sí? Cambiar el sistema de iluminación completo, bueno, a veces es necesario, ¿sí? A veces los sistemas de iluminación son obsoletos, quedaron viejos o cambié el rubro del sector de iluminación y las luminarias o el sistema lumínico que yo tenía anteriormente es obsoleto respecto de la tarea que voy a desarrollar, ¿sí? Cambiar la disposición de las luminarias, a veces mover las lámparas de un sector a otro, mejora la uniformidad y al mejorar la uniformidad, mejora la iluminación de los puestos de trabajo. Es una técnica muy utilizada reacomodar las luminarias o reacomodar las lámparas, ¿sí? A veces hay lámparas que entregan muchísimo más flujo luminoso que las otras y reacomodándolas obtengo una uniformidad de iluminación que me permite a mí tener un ambiente de trabajo ameno para la visual del trabajador, ¿sí? Agregar luminarias, si fuese necesario, por ejemplo, localizadas, ¿sí? O agregar iluminación localizada. Bien. Antes de seguir con las consideraciones para medir, ¿alguna pregunta? Bien, ¿el protocolo solo puede firmarlo el licenciado? Sí, el protocolo de iluminación es una tarea profesional, ¿sí? La tiene que desarrollar alguien que tenga la incumbencia profesional. Si vos necesitas hacer un trabajo de iluminación, tiene que estar firmado por un licenciado en Ingeniería y Seguridad o ingeniero con el posgrado, ¿sí? La tarea la puede desarrollar tranquilamente el técnico, pero el protocolo debe estar firmado por un licenciado en Ingeniería y Seguridad profesional. Si vos desarrollás la tarea como técnico, cuando quieras solicitar la encomienda profesional, no te la van a dar porque no tenés la incumbencia como técnico para poder hacer la medición de iluminación, ¿sí? Tampoco la de ruido, o la de vibraciones, o la de carga térmica, o la medición de higiene que vos quieras desarrollar, solo la podés desarrollar cuando tenés el título profesional de licenciado como mínimo. Bien. Consideraciones. Al medir, elegir la escala adecuada del luxómetro. Fundamental. Si yo estoy midiendo en una escala incorrecta, el luxómetro me va a arrojar un valor que no es el correcto. De esta manera, siempre tengo que contemplar estar midiendo en la escala adecuada. Cuando tomo valores con escalas altas, no olvidarme de multiplicar por el valor indicado. Cuando estoy trabajando en escalas de 100 o de 1000, ¿sí? Recuerden que el valor en pantalla tiene que ser multiplicado por lo que indica esa escala, si es de los instrumentos que te indican que hay que multiplicar. Hay instrumentos que te indican que se mide de tal valor a tal valor, entonces no hace falta multiplicar nada. El valor que está en pantalla directamente es el valor de la medición. Si se debe medir con luz artificial en locales con lámparas de bajo consumo, ¿sí? Que esto todavía se van a encontrar con varios lugares en donde haya lámparas de bajo consumo, como generalmente en depósitos o depósitos pequeños que están dentro de lugares como restaurantes o algún tipo de lugar en donde haya algún depósito, generalmente siguen teniendo lámparas de bajo consumo o de descarga. Estas lámparas tienden a tener un periodo de adaptación o un periodo de calentamiento para poder funcionar a la máxima potencia de entrega de iluminación. Recuerden encender el local unos 5 minutitos antes para que alcancen el nivel de iluminación que puede entregar como máximo y no estar midiendo por defecto. Observar el local y tomar puntos de referencia que permitan establecer alguna simetría para dividirlo de forma virtual de acuerdo a lo calculado. ¿Sí? Esto significa que medianamente lo que yo tengo en el croquis lo tengo que llevar a la realidad para poder tomar el centro de la medición lo más acertadamente posible. Tomar el nivel de iluminación con el luxómetro parado dentro de cada rectángulo o dentro de cada cuadrado virtual, ¿sí? Tratar de ubicarme de manera tal de no generar sombra también, ¿sí? Porque la sombra propia entorpece la medición de iluminación. Siempre tengo que contemplar eso. El luxómetro debe estar ubicado sobre la superficie o plano de trabajo, real o virtual, ¿sí? Si el plano de trabajo es real, es que estoy midiendo sobre la mesa. Si el plano de trabajo es virtual, en realidad estoy haciendo referencia al centro del área de trabajo, donde se realiza la tarea visual o crítica, en posición horizontal, vertical o inclinada, que es una pregunta de las que me hicieron hoy, que estuvimos hablando. La medición siempre se realiza sobre el plano de trabajo. Si el plano de trabajo es horizontal, el luxómetro va en forma horizontal. Si es vertical, el luxómetro va en forma horizontal, en forma vertical. Si el plano es inclinado, el luxómetro se inclina de igual manera. La fotocelda tiene que coincidir y estar paralela al plano de trabajo para que la medición sea adecuada. Bien, al medir,
Seguimos con las recomendaciones al realizar la medición. Observar el entorno cuando se desea tomar una medición, ya que los objetos cercanos y usted mismo afectarán el valor obtenido. Lo que yo les comentaba hace un ratito. Generan sombra. Ustedes pueden estar generando sombra sobre el objeto, sobre el lugar a medir, y de esta manera que la medición tenga un error. Evitar usar ropa blanca, ¿sí? Ya que la reflexión de la luz puede afectar el valor medido en cada punto. No se interpongan entre las fuentes luminosas y el sensor, ¿sí? No generar sombra ni tampoco generar reflexión. No utilizar camperas blancas, plateadas, o remeras blancas o plateadas, o cualquier tipo de ropa que pueda generar que la luz se refleje en ustedes y afecte la medición. ¿Afecta? Sí, afecta. Es muy sensible el luxómetro para todo lo que es iluminación. Girar alrededor del punto que se eligió para tomar el nivel, analizar brevemente el resultado que se refleja en la pantalla y relacionarlo con una posible posición del trabajador. Esto significa que ustedes se muevan dentro del sector elegido para realizar la medición de una forma u otra para ver cómo la sombra que ustedes pueden estar generando afecta directamente el sensor, adoptar la medición adecuada, ¿sí? Y tratar de ustedes ponerse en el lugar del trabajador para ver cuál es la visual puntualmente del trabajador, y de esta manera obtener el valor acorde a lo que el trabajador está padeciendo o sufriendo o visualizando en el momento de realizar el trabajo. Bien. Mantenga el luxómetro a una distancia no menor de 50 centímetros de su cuerpo, manteniéndose estático durante unos segundos antes de tomar el valor marcado. Por eso yo recomiendo a los que tienen cable. ¿Para qué? Porque si ustedes no tienen los luxómetros que tienen cable y la fotocelda está pegada al equipo, ustedes van a tener que alejar el equipo y no van a poder ver la medición, ¿sí? Y al mismo tiempo mantener el brazo alejado, el equipo alejado de ustedes 50 centímetros. Con el cable esto no sucede. Ustedes van a estirar el cable y van a poder mantener la fotocelda en el lugar de medición, y ustedes poder visualizar en la pantalla cuánto les está dando la medición y poder tomar el valor que ustedes consideran que es el válido para poder ponerlo en el croquis y en el protocolo. Registrar cualquier observación importante sobre los objetos cercanos que puedan haber influido en la medición. La ocupación volumétrica temporal puede afectar sensiblemente los resultados. Esos detalles les servirán para presentar las recomendaciones y propuestas para mejorar la iluminación en caso de que ésta sea defectuosa según el cálculo final de la iluminación media y la uniformidad. Este párrafo lo que quiero explicar y decir es que contemplen que por ahí hay un mueble que tapa una ventana, un mueble que tapa una luminaria, una acumulación de cajas, como suele darse en la mayoría de las oficinas o en la mayoría de lugares. Empiezan a juntar información, imprimir papeles y empiezan a apilar cajas una arriba de la otra, y no solamente tapan las vías de escape, sino que también tapan las luminarias muchas veces, cosa que no debería suceder. Esas cosas afectan a la medición de iluminación y deberían ser eliminadas de cada una de las mediciones para que no influyan, ¿sí?, en el defecto o el exceso de la iluminación cuando yo intento medir lo más acorde a la realidad posible. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Dudas, preguntas? Solo en el chat. A ver qué hay en el chat. Tengo dos preguntas. Bien. Con respecto al posgrado de higiene y seguridad, imagino que sí. Hasta no hace mucho en la UBA estaba. No sé en otras universidades. Y con respecto a cómo se elige la escala del luxómetro, la escala del luxómetro la vas a elegir. ¿Por qué? De la manera siguiente. Vas a colocar el luxómetro para medir, y si hay un deslumbramiento, el luxómetro te va a marcar 1. Ese 1 significa que se te pasó de deslumbramiento. O sea, hay más iluminación de la que esa escala puede soportar. Vas a aumentar la escala. Si sigue marcando 1, sigue estando deslumbrado el equipo. Vas a aumentar la escala, así hasta que te marque un valor, que en este caso va a ser 5.000, 10.000, o si es al revés, te va a marcar con muchas comas, entonces vas a tener que ir bajando hasta que encuentres el valor adecuado, que por ahí es 10, 11, menos de eso ya es 0 y ya es directamente el luxómetro con la fotocelda tapada. ¿Sí? Siempre vas a tener 50, 60, 70, 80 de iluminación, por más que el ambiente esté con las luces apagadas y demás. El luxómetro que vos elijas va a estar bien siempre y cuando puedas emitir un certificado de calibración. Las características que yo te recomiendo son las siguientes: que tenga cable para poder alejar la fotocelda del equipo, que tenga display electrónico, que tenga al menos 3 escalas, por 10, por 100 y por 1000,
¿sí? Y que pueda ser calibrado. No te puedo dar marcas, pero más o menos con las características que te mencioné, es un luxómetro que va a andar. Te recomiendo que averigües por algunos que no tengan tanta incertidumbre a la hora de medir lámparas LED. Si es un equipo medianamente moderno, no la va a tener y seguramente estés haciendo una medición acorde a lo que se solicita en la ley y a lo que te va a pedir el cliente, ¿sí? Por ejemplo, ¿la aplicación de pallet cerca de un lugar de trabajo debería ser observado en la medición? Sí, todo lo que vos tengas en el informe, todo lo que a vos no te dé o te influye en la medición, anotarlo en las conclusiones, ¿sí? En tal lugar se observó, aunque te haya dado bien, escribí que se observa que hay un problema porque hay luminarias obstruidas o porque hay cuerpos que evitan que la propagación de la luz sea la adecuada, ¿sí? Eso siempre escríbanlo en las recomendaciones. ¿Conviene tomar varias mediciones para obtener un valor representativo? Podés, ¿sí? Por cada punto, como se hace en ruido generalmente, que se toman en algún lugar, se toman 3 puntos y después se evalúa, ¿sí? A ver si efectivamente es un promedio de lo que se da, o sea que me dio, en un punto de iluminación puedo tomar 3, 4, 5 valores, hacer un promedio y decir este punto da entre 405 y 410. Entonces, el promedio de esos 5 puntos es el valor que yo voy a tomar para poner en el protocolo. ¿Sí? Ahí hay una pregunta, Sergio, de Javier. Te voy a pedir permiso para hacer algunos comentarios. Dice, Sí, por recaudo para el supuesto. Aprovecho y tomo un mantenimiento poquito de agua que hablé como un perico. y buen uso del equipo. Bueno, esta pregunta, cuando yo la leo, me vienen a la mente algunos conceptos de lo que es un profesional de higiene y seguridad. Ustedes saben que en higiene y seguridad, y en general en toda tarea profesional, la imagen y la presencia es muy importante. Entonces, yo el luxómetro y el decibelímetro, me compré una valija muy pintoresca, donde los tengo guardados y con eso me presento a hacer las mediciones. Eso da bastante buena imagen, ¿sí? Llevarlo en un estuche adecuado. En este caso, una pequeña valija metálica de aluminio. Entonces, muchas veces es una buena imagen profesional caer con ese tipo de elementos. El mantenimiento del equipo es una calibración, como decía Sergio antes, el equipo que compren tiene que ser calibrable. Ustedes tienen varias opciones, mirar en Mercado Libre, hay un montón de opciones, más baratas, más caras. Otra opción es, hay laboratorios de calibración que también comercializan equipos. En ese caso son un poco más caros porque son de mucha mejor calidad. Recomendaciones para el equipo, siempre en un estuche, ¿sí? Cerrado, protegido. Tratar de no dejarlo con las baterías puestas, porque a veces uno lo deja 2, 3, 4 meses, y es que no hace una medición en el medio, una de las baterías se rompe, le suelta ácido al equipo adentro y lo estropea. Y después, bueno, el equipo siempre en el estuche, bien cuidado, limpio, no dejarlo en medio de herramientas ni otras cosas. O sea, cuidarlo, ese sería un poco el mantenimiento. No sé, Sergio, si vos querés completar alguna cuestión más del oficio. No, totalmente de acuerdo. En líneas generales, el mantenimiento del equipo es muy sencillo. Es un equipo que suele venir, la fotocelda, que es la parte más sensible del equipo, suele venir con una tapita, ¿sí? No se olviden de sacarla al momento de empezar la medición, porque le va a dar todo cero. Lo digo porque conozco colegas que lo han hecho. ¿A quién no le pasó? Che, me da todo cero, dice esto. No puede ser, bueno, sacarle la tapita y ahí va a empezar a medir. Bien, básicamente los luxómetros suelen ser equipos robustos que no se rompen con facilidad, sí se descalibran. Entonces es importante que se haga una calibración de recomendación anual, ¿sí? Gabriel pregunta por mantenimiento de luminarias. Sí, a ver, vos, de acuerdo a lo que vos le ofrezcas al cliente, podés decirle que le ofreces hacerle no un mantenimiento, sino un programa de mantenimiento. Es decir, todas las semanas se van a realizar las limpiezas de las luminarias. Entonces, toda la semana hay que pasarle un trapo a la luminaria para que siga reflectando la misma cantidad de iluminación que refleja cuando está limpia. Porque a veces en los lugares donde hay mucha acumulación de polvo, aserraderos, depósitos, donde hay soldadura, la luminaria tiende a depositarse en una cantidad de polvo que hace que se pierda
la iluminación que en realidad está entregando o que debería entregar en condiciones normales. Entonces, un programa de mantenimiento básico es la limpieza de la luminaria. Después, el reemplazo de las luces quemadas. Cuando la lámpara se quema, deja el hueco en el lugar haciendo que se pierda la uniformidad de la iluminación. Perder la uniformidad de la iluminación genera que haya malestar en el sector de trabajo en cuanto a la visual, ¿sí? Es como una persona que le falta un diente. Cuando falta una lámpara uno lo nota. Cuando falta un diente lo mismo. Bueno, es exactamente lo mismo. Reemplazar la lámpara que está quemada por una nueva ayuda a que el ambiente de trabajo sea más ameno en cuanto a lo que es visual y el desgaste de la vista sea menor, ¿sí? Sí, es que es muy probable que la mayor parte de las mediciones que dan mal por defecto es por la suciedad en las lámparas, ¿sí? Y por el no reemplazo de las luminarias quemadas, de las lámparas quemadas. Con eso solo, ya la mejora va a ser alucinante. Lo van a notar. Siempre recomienden, primero que nada, la limpieza de las lámparas y el reemplazo de las lámparas quemadas. Y otra cosa que suele complicar los niveles de iluminación es los acrílicos que están desgastados, que tienen muchísimos años de estar ahí colocados, si se reemplazan, pueden aumentar también los niveles de iluminación. Sergio, una cosa que tú, permiso, una cosa que tú tocaste ahorita es el tema de encender las luces por lo menos 5 o 10 minutos antes de hacer la medición. Sí. Es decir, si uno enciende la luz y hace la medición, va a tener valores no reales. Creo que eso tú lo dijiste ahorita y es importante para tener un buen resultado. Exacto, sí, es lo que yo dije. En líneas generales, eso es para las lámparas de descarga, ¿sí? Las lámparas de descarga tienden a necesitar un periodo de adaptación o de calentamiento para poder arrojar el valor real de lo que en realidad pueden iluminar. Este tipo de luminarias aún se encuentran en el mercado, y en fábricas, y en oficinas, y en industrias, y en un montón de lugares. Entonces, siempre que haya que realizar una medición de ese aspecto, conviene encender las luminarias unos 5 o 10 minutos antes. ¿Cómo evitar o disminuir el deslumbramiento en el ingreso a un depósito, por ejemplo? A ver, ahí ya nos estamos metiendo en un campo en el que por ahí vamos a empezar a hablar de deslumbramientos y ahí ya va a empezar el tema del criterio profesional. Alguna vez me hicieron esta pregunta porque había en un depósito se hacía un ingreso y un egreso con autoelevadores y cuando el día era muy soleado, en líneas generales lo que pasaba era que el Zampi entraba con mucha iluminación desde afuera hacia adentro, entonces entraba medio deslumbrado por la luz natural. Lo que se recomendó en ese aspecto era colocarle algún tipo de protección ocular al conductor del autoelevador o de la máquina o del camión o de la apiladora o de la máquina que sea, o si entra caminando y no quiere evitar el deslumbramiento, utilizar protección ocular del tipo ahumada. Entonces, cuando entraba al depósito, ya no era necesario que la tenga, pero entraba no deslumbrado producto de la protección al deslumbramiento que le proporcionaba la protección ocular. Me pareció alucinante esa recomendación y la adopté porque me parece que es mucho más sencillo proveer al operario y capacitarlo sobre el uso de un elemento de protección personal que armar toda una estructura en la cual se trata de evitar el deslumbramiento como un toldo o tantas otras soluciones que habían surgido en el momento. No sé si respondí la pregunta, espero que sí. Es lo único que puedo ofrecer desde mi expertise o desde mi experiencia. Bien. Acá José preguntaba qué sucede si se realiza la medición en un día nublado y no en un día soleado, en un lugar que tiene iluminación natural y artificial. Bueno, a ver, Bien. Medir iluminación en una plaza, por decir algo, donde está expuesta 99% a la luz natural, no tiene sentido. En un lugar al aire libre, la medición crítica sería de noche, ¿verdad? O sea, muchas veces, después hay una parte donde Sergio por ahí va a desarrollar un poco más, es cómo se administra la información del protocolo. ¿A qué me refiero? Si yo voy a una obra ferroviaria, ¿sí? Y voy a medir iluminación en el frente de trabajo, que es en la vía, y la mido de día, no tiene ningún sentido medir el sol, ¿se entiende? Aunque hay inspectores que van a ver ese protocolo, van a ver que nos dio 1,5 millones de lux, porque es el mismo sol, van a decir, ah, qué bien que está, midieron.
En realidad, alguien que lee un poquito más en profundidad va a decir, ¿para qué miden de día con la luz del sol? Es absolutamente innecesario. La medición correcta en ese tipo de lugares sería de noche, con iluminación que será móvil y demás, ¿se entiende? No sé si a esto que comenté, sé que vos querés agregarle algo. No, impecable. Simplemente agregar que si la medición no es en un lugar abierto y es en un lugar cerrado, sí te puede influir que el día sea nublado o sea soleado. Simplemente tenés que avisarlo en la carátula del protocolo, ¿sí? Que yo lo mostré. Si volvemos a la carátula del protocolo, acá, acá, no, acá, donde dice condiciones atmosféricas, vos aclarás que la medición la hiciste en un día nublado o en un día soleado. Y si te da por defecto, puede ser que haya sido porque haya sido un día nublado, entonces ahí lo que haces es analizar si es necesario volver un día soleado y hacer una medición un día soleado, y de ahí encontrar cómo solucionar para que tengas los niveles de iluminación adecuados un día nublado y los niveles de iluminación adecuados en un día soleado, ¿sí? ¿Qué mecanismos de control vas a utilizar vos? Pantallas, ¿sí? Como cortinados para un día soleado, iluminación localizada para un día nublado. Bueno, ahí entra tu criterio profesional, José, en donde seguramente vas a buscar una solución que se adapte a las necesidades de un día soleado y de un día nublado en un ambiente cerrado. Si es en un ambiente abierto, la medición que te va a servir es la de noche, ¿sí? La de horario nocturno. En un lugar abierto no se mide en líneas generales iluminación porque es un lugar abierto en donde siempre va a haber iluminación natural. Bien, vamos a continuar con el bonus track, como le llamo yo. Si me respondiera, ahí está. Vamos a ir a la última parte, ya hablamos de las consideraciones a tener en cuenta. Bonus track. ¿Cómo se calcula la reflexión de los planos de trabajo? ¿Sí? Esto es importantísimo para poder evitar el deslumbramiento, ¿sí? Cuando trabajo sobre un plano de trabajo de algún material que es reflectante, una mesada de aluminio o de acero inoxidable, o bien una mesada de color blanco, algún tipo de mármol, ¿sí? Algo que me genere reflexión y me pueda producir un deslumbramiento. Para eso se debe colocar la célula del luxómetro de cara a la superficie, o sea, al revés de como la venimos usando para hacer las mediciones, ¿sí? Se retira lentamente la célula alejándola entre 10 y 15 centímetros de la superficie y se registra el valor, ¿sí? O sea, la lectura A, la iluminación reflejada. Ese valor se va a conocer como iluminación reflejada. Esa iluminación reflejada la vamos a anotar. Luego vamos a dar vuelta, ¿sí? Sobre el plano de trabajo, y vamos a medir normalmente, ¿sí? En el sentido contrario al que estábamos tomando la lectura. Y vamos a registrar la lectura B, la iluminación incidente. La iluminación incidente es como siempre solemos tomar la lectura de iluminación, con la fotocelda apuntando a la vista del trabajador. De esto voy a calcular el índice de reflexión. El índice de reflexión no es ni más ni menos que la iluminación reflejada, ¿sí? O sea, la primer medición que tomé con el luxómetro apuntando al plano de trabajo a unos 10-15 centímetros, dividida la iluminación incidente, o sea, la iluminación medida normalmente. Eso me va a dar un valor entre 0 y 1, ¿sí? Y ese valor entre 0 y 1 lo voy a utilizar para ingresar en esta tabla, en donde voy a calcular los niveles máximos permisibles de reflexión para saber si necesito hacer una adecuación del puesto del plano de trabajo para que no sea incidente en el desgaste visual del operario la reflexión de ese puesto de trabajo. Recuerden, mesadas de acero inoxidable, mesadas blancas o cualquier tipo de pared con una pintura brillosa blanca, todos esos pueden generar efectos de desgaste visual por reflexión, ¿sí? Si el índice de reflexión de ese cociente, que es esta fórmula, ¿sí? La iluminación reflejada dividida la iluminación incidente, que tiene que dar menos que 1, ¿sí? Da, para los techos 0,9 es un valor permisible, ¿sí? Aceptable, para las paredes 0,6, para los planos de trabajo 0,5 y para el suelo 0,5. Cualquier valor por encima de estos, para techo, paredes, plano de trabajo o suelos, se va a considerar que es un valor elevado y debemos tomar algún mecanismo de control para evitar el desgaste visual del trabajador por reflexión. ¿Sí? Bien, se los regalo. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Sí? Si no hay ninguna pregunta sobre el índice de reflexión. Por ahora no. Bueno,
Eso es todo. Muchísimas gracias. ¿Sí? Yo soy Sergio Carballo y me acompañaron el ingeniero Rodríguez Rey y Daniel Secotti, ambos miembros de la Comisión de Higiene y Seguridad del Consejo. Bien, bueno, buenísima la exposición, Sergio. ¿Algún comentario que quería agregar antes de pasar a las preguntas y respuestas relacionado con el ejercicio profesional y el protocolo de iluminación? Ustedes van a cotizar un protocolo y el cliente, por supuesto, siempre va a pensar que tiene las mejores lámparas del mundo que iluminan perfecto y es más, le sobra luz. Normalmente cotizamos en los tiempos que corren, muchas veces sin visitar al cliente, con algún tipo de información del lugar, buscamos superficie, características, lo buscamos por Google, tratamos de hacernos una imagen y pasamos un presupuesto. Ustedes imaginen siempre, si es un cliente que no es el habitual, que no es un servicio propio de ustedes, que no lo conocen, que puede ocurrir lo siguiente. Ustedes van por primera vez, hacen la medición y probablemente haya lugares que no dé, con lo cual cuando presentan el protocolo, el cliente luego de una discusión creyendo que tiene las mejores luces del mundo va a entender que hay lugares donde los tubos fluorescentes están apagados, los tubos fluorescentes cambiaron de color porque se agotaron y todo ese tipo de problemas. Entonces es probable que ese primer protocolo no se pueda presentar porque contiene algún tipo de incumplimiento en los valores. El cliente quiere hacer un arreglo y después volver a medir. Entonces, en el presupuesto contemplen estas situaciones. Por ahí una posibilidad es, no conozco al cliente, entonces lo primero que hago, sí, y lo incluyo en el presupuesto, hago una toma de contacto, un relevamiento con el luxómetro, pero sin calcular cuadrícula ni nada para ver lo que ocurre. Si yo recorro el lugar y veo tubos fluorescentes apagados, lámparas opacas, la lámpara, esto me lo explicó una persona que entiende mucho de iluminación, la lámpara que realmente ilumina como corresponde, cuando uno la mira, está tan incandescente que casi no se puede fijar la vista. Cuando la lámpara empieza a perder potencia, sea del tipo que sea, y ya la puedo mirar y no me produce ningún inconveniente, ninguna molestia en la vista, ya la lámpara perdió la potencia original. Entonces tengan en cuenta esto en sus presupuestos, ¿sí? Que probablemente un cliente de un servicio periódico, que ustedes lo conocen de memoria, es una cosa, y otra cosa es un cliente nuevo que no lo vieron, donde por ahí se encuentran con mucha sorpresa. De la misma manera que el protocolo, que Sergio explicó técnicamente el desarrollo, puede contener todos los sectores de la empresa como puede no contener todos los sectores de la empresa. Lo que ustedes no, digamos, si ustedes quieren mostrar lo mejor que tiene la empresa y no indicar algún incumplimiento, hay sectores que pueden no ponerlo. Ahora, lo que no pueden hacer es colocar un sector y colocar un valor que no es, ¿sí? O sea, ustedes podrían omitir un lugar, ¿sí? Un puesto de trabajo se omite, no se coloca, listo. Pueden simplemente dejar las mediciones de los lugares que están correctos. Lo que no pueden hacer es poner un lugar y poner una medición que no corresponde, ¿sí? O sea, eso es un poco la administración. Siempre el cliente va a creer que tiene la mejor iluminación, como pasa siempre, y que no entiende por qué dio mal, ¿sí? Entonces también una posibilidad es, bueno, mira, vamos juntos, acompáñame y lo vemos, ¿sí? Te muestro lo que da la medición. También hay muchas cuestiones relativas. Nos hemos encontrado con personas que cuando uno, digamos, va a hacer el estudio y demás, están trabajando y por ahí tienen la luz un poco, o algunas luces apagadas, trabajan medio en penumbra, y uno prende la luz para hacer la medición y dice, no, apagame porque es mucha luz, y uno mide y son 400 luz. Entonces uno piensa, che, pero está bien, ¿por qué le resulta tanto? Bueno, hay temas de sensibilidad de cada uno que, bueno, son muy personales. La legislación no lo contempla. La legislación dice 400 luz tiene que ser suficiente para la mayoría de las personas y punto, y es, digamos, lo que nosotros vamos a buscar. Bueno, dicho esto, si quieren y estamos todos de acuerdo, pasamos a preguntas. El que tenga alguna consulta van levantando la mano y bueno, la vamos hablando. ¿Les parece? Acá lo tenemos a Alberto. Alberto, un gusto, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu consulta? ¿Qué tal? Un gusto. ¿La hago por el chat o la puedo hacer
por micrófono. No, Alberto, hablada. Buenísimo. No me quedó claro, por ejemplo, cuando es una medición por puesto de trabajo, ¿qué se coloca en la columna de uniformidad? Porque, o sea, según entendí, la columna de uniformidad se pone el resultado de la E mínima mayor o igual a la E media, dividido el número de cuadrículas, o sea, dividido el promedio, etc. Si yo voy a, por ejemplo, yo mañana tengo que hacer una medición justamente de iluminación y tengo que medir 5 escritorios, por ejemplo, ¿no? En esa columna, ¿qué se coloca cuando es por puesto de trabajo y no es general, digamos? Tenés que medir, si vos medís en cada uno de los 5 escritorios, calculás la E media consumando los 5 valores, dividido los 5 escritorios, que son los 5 puestos que vos tomaste, dividido 2, y ahí te vas a tener la E media sobre 2. Y después de esos 5 valores vas a agarrar el más chico y vas a fijarte si la E media sobre 2 es efectivamente más chica que la E mínima, que es el valor más chico de esos 5 que mediste. Pero cuando lo hagas fuera de la cuadrícula, tomás todos los valores dentro del mismo local. O sea, esos 5 escritorios deberían estar dentro de la misma oficina. Si tenés 3 escritorios en una oficina y 2 en la otra, tenés que hacerlo por separado. 3 escritorios por un lado, 2 escritorios por el otro. Muchas gracias. No hay por qué. Sergio, una pregunta de Javier por el chat, la leo para que no quede colgada, igual ya ahora la podemos hacer hablada levantando la mano. Si el lugar donde se toma la medición no se encuentra detallado, o sea, entiendo yo el tipo de lugar, ¿no? De local. En el anexo 2, ¿debemos ir al anexo 1 o podemos buscar el más aproximado al anexo 2? Podés buscar directamente el más aproximado a ver, es algo que es muy general y que es muy antiguo, ¿sí? Las tablas de la resolución. Con lo cual, lo que tendrías que fijarte es lo que más se aproxime al desarrollo de lo que vos estás intentando medir. Y de ahí tomar los parámetros máximos y mínimos para poder acercarte lo más posible a ese valor. Excelente, muchas gracias. Bien, Alberto ya preguntó, le bajamos la mano. ¿Alguien más tiene alguna consulta relacionada con el protocolo? Piensen que las preguntas van a surgir pensando que le suena el teléfono o le entra un mensaje y le dicen, necesito un presupuesto para elaborar el protocolo de iluminación. A partir de ahí, como nos pasa a todos, nos surgen 72 preguntas. Bueno, todo eso que les... Yo tengo una consulta. De preguntar. Martín. No me quedó claro cuando dijo que la encomendación del colegio, viste, como para tener un respaldo, que si bien no está normado eso sería una pregunta. El tema de que cuando ya presupuestamos, que usted dijo, tengamos en cuenta que si vamos a planear, digamos, medidas correctivas o limpieza o cambiar parte de focos quemados, que tengamos que tener en cuenta en el presupuesto una segunda medición o hacer de vuelta todo el protocolo de vuelta. Bueno, la pregunta la podemos dividir. El tema de la encomienda creo que lo había comentado Sergio. Sí, a ver, yo recomiendo pedir la encomienda profesional. No es obligatorio ni está normado en ningún lado que vos tengas que pedirla. Sí es un respaldo para demostrar que vos estás habilitado por el Consejo Profesional a realizar la tarea. Si no, cualquiera con un sello y un numerito va y hace la tarea. Eso no es poder demostrar que vos estás habilitado. Lo que sí demuestra que estás habilitado es que tengas una encomienda profesional solicitada al Consejo, paga, obviamente, sí, que es un gasto que se le traslada generalmente al cliente, en donde vos demostrás que sos un profesional, que estás habilitado, que tenés la matrícula al día y que estás habilitado idóneamente para poder desarrollar el trabajo. Y en cuanto a lo que es el programa preventivo o de mantenimiento para realizar una medición, lo podés hacer antes, ¿sí? Decir, arreglen esto y esto, o adecúen esto y esto, limpien las luminarias y ahí la semana que viene o la otra, cuando tengan todo en condiciones, yo vengo y mido, para no tener que hacer 2 mediciones, o no tener que contemplar 2 mediciones y que encarezca el presupuesto que vos querés presentar, o simplemente presupuestar 2 mediciones para saber la línea de base con la que te vas a encontrar,
y otra para poder hacer la medición para contrastar qué es lo que dio mal, si mejoró o no mejoró. Sí, ahí Sergio, yo para completar la respuesta tuya, digamos, la segunda parte, y ya le damos la palabra a Daniel. A ver, es bueno que asesorar al cliente y decirle, mira, yo no sé cómo está tu iluminación. En el presupuesto te voy a poner primero una toma de contacto, ¿sí? Una recorrida con el luzómetro en mano para ver cómo estás, porque si los valores dan horrible, vos vas a querer hacer mejoras y que yo haga el protocolo con las mejoras. Entonces es bueno asesorar al cliente, porque si ustedes pasan el precio de un solo protocolo, van, hacen la medición, se sientan en la oficina o en el escritorio, hacen la cuadrícula, trabajan 2, 3, 4 horas, arman el protocolo y lo pasan, y la mayoría de las mediciones dan mal, el cliente va a querer arreglar sus lámparas y que ustedes vuelvan a hacer la medición por el mismo precio. En el caso que el cliente no lo quiere entender, por ahí tiene una discusión, ¿sí?, que puede no terminar bien desde el punto de vista comercial, ¿sí? O perdiendo plata usted, o el cliente discute, bueno, sabemos cómo son los clientes que hay que tener un poco de cintura en el manejo. Entonces es bueno asesorarlo desde el principio y decirle, mira, yo te ofrezco, el presupuesto te incluye una toma de contacto, por ejemplo, una alternativa, donde yo recorro todo con el luzómetro, vos me acompañás, tomamos nota y te paso un informe de los lugares que están críticos, ¿sí?, para que vos hagas arreglo. Y después de eso, hago el protocolo. O si no, voy y hago directo el protocolo. Pero que el cliente esté informado de la situación. Y dicho esto, le paso la palabra a Daniel, que tenía una pregunta. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo como había puesto antes, yo soy electricista y unas grandes cosas que veo cuando vi varias mediciones de iluminación, tanto yo hice mantenimiento hospitalario y ahora estoy en fábrica, es que la mayoría se dedican nada más a medir. O sea, miden y se van. Después vi informes, por eso estoy viendo que está variando un poco eso, que antes nada más ponían, bueno, mide tanto, recomendamos tal cosa y listo, se terminaba ahí. El otro día me topé con una empresa en la fábrica donde además de, y a esto me refiero con lo que estabas contando recién del servicio, además de solamente las mediciones, recomendaba cambiar luminarias, no sé, incandescentes por LED tipo UFO en los depósitos, recomendaba poner iluminación periférica para ciertos sectores, como que bueno, tenía esas cositas. Yo quería saber si a eso te referías, a darle como un plus más al servicio de las mediciones. Claro, Sí, Daniel. a ver. Bueno, Perdón. Dani, como quieras. Yo, en líneas generales, cuando hago una medición de iluminación, siempre les doy recomendaciones para que se mantengan los niveles de iluminación de manera aceptable. Tan técnicamente como para decir, cambié este tipo de lámpara por este tipo de lámpara, no, porque eso es otro tipo de evaluación. Vos ahí lo que tenés que hacer es una evaluación cromática y de color, y eso ya tiene es otra cosa totalmente distinta a lo que es una medición de protocolo de la resolución 84. ¿Sí? Ya es algo más especializado, ya es algo más físico, ¿sí? Y no tiene tanto que ver con el protocolo. Cuando yo hablaba del protocolo, que es la finalidad de la conferencia, hago referencia pura y exclusivamente al cumplimiento legal. Y después vos podés hacer todo lo que quieras en base al servicio que vos ofreces. Pero ya meterme a decir, cambio tal tipo de lámpara por otro tipo de lámpara, ya es otro tipo de especialidad, no es la medición de iluminación de la resolución 84. Lo podés ofrecer tranquilamente si tenés el conocimiento adecuado como para hacerlo. Sí, bueno, yo quería agregar a lo que comentaba Sergio, para Daniel, que Daniel, por lo que leí en el chat, bueno, cuenta con una gran ventaja técnica porque es básicamente electricista, entonces entiende mucho de iluminación. En particular, la tarea contratada es la elaboración del protocolo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? El profesional, a medida que va tomando experiencia y va haciendo mediciones y demás, va indicando alguna guía, no necesariamente del tipo, digamos, no, indicar una especificación de una luminaria, pero por ejemplo, si uno ve tubos fluorescentes que tienen todos diferente color, ¿sí?, son de distinta temperatura de color, y bueno, eso hay que unificarlo, ¿sí?, no es lo ideal. Llegado el caso, para aquel que no tenga digamos, un conocimiento de luminarias y demás, se puede hacer acompañar por alguien de mantenimiento de la empresa
que recorriendo juntos los lugares, uno le puede decir, mira, ves, acá tenés que llegar a 400, pero no llegás. Bueno, resulta que en ese escritorio el tubo fluorescente le queda por la espalda, entonces, evidentemente, si la luz me viene de la espalda, nunca voy a tener 400 lux, por decir algo, en mi escritorio. La solución es moverlo, pero por ahí acompañado con alguien de mantenimiento de la empresa, se pueden ir viendo alternativas como mejorar algunos puntos. Pero bueno, como bien decía Sergio, eso tiene que ver con la calidad profesional y la experiencia que uno va ganando, y excede lo que es el protocolo legal en sí. No sé si hay otra pregunta. Aprovecho para comentar. Si no, me voy a ir a pedir las empanadas, que yo ya Sí. tengo hambre. Sí, ahora vamos todos, quédate tranquilo. Aprovecho para recordar, esta conferencia se sube al canal de YouTube. Exactamente. En algunos días, el canal YouTube de Copime. En el canal de YouTube de Copime están todas las anteriores, esta misma del año pasado y muchos temas más interesantes. Y además podemos seguir en contacto por el mail que les comentaba, que era copime@copime.org.ar. Eso nos llega a la comisión y nosotros lo contestamos en 2 o 3 días, estamos contestando cualquier consulta. ¿Sí? ¿Alguien más que tenga una consulta? Sí, yo, Sergio, en el caso de los centros comerciales, donde vos tenés capaz contaminación lumínica de otros locales o del exterior, ¿cómo trabajamos? O en un cine, por ejemplo. Donde... La pregunta es buenísima. Pasa que hay que analizar cada caso puntualmente. Hay que ver qué tiempo de exposición tiene también cada trabajador al sector puntual, qué tipo de tarea desarrolla. La pregunta. Por ejemplo, uno que trabaja en un estudio de fotografía, ¿hay un límite de horas de trabajo? Bien, No. sí, eso debería ser evaluado por cada una de las personas que en realidad está evaluando el punto de... Vos tenés que hacer un análisis de la exposición de la persona. Si una persona puede estar sometida a un deslumbramiento, sí, ¿cuánto tiempo? Y no lo suficiente, no toda la jornada. Debería haber un tiempo prudencial, ¿sí? En el cual vos decís, bueno, esta persona puede estar expuesta a este determinado nivel de iluminación. Ahora, no figura en ningún lado, ¿sí? Es distinto a lo que pasa con el ruido. El ruido sí tiene una tabla en donde vos decís, puede estar expuesto a una determinada cantidad de tiempo a estos niveles de ruido. Para la iluminación no pasa lo mismo, es exceso o es defecto, y vos tenés que buscar la forma de cubrir ese exceso o ese defecto. Ahora, cuando la tarea requiere niveles muy bajos de iluminación, como un estudio de fotografía, o requiere niveles muy altos de iluminación, como un quirófano, no te queda otra que aceptar esos niveles y decir, cumple. ¿Sí? Siempre y cuando sean los niveles aceptables, ¿no? Pero en cuanto a lo que es, por ejemplo, un centro comercial o algún lugar de esas determinadas características, lo que tenés que ver es el tiempo que las personas permanecen en esos sectores, porque están diseñados para que la gente circule, no para que permanezca. Entonces, al estar preparados para que la gente circule y no permanezca, la exposición no es constante y no es siempre la misma. Entonces, hay que ver qué tipo de trabajo se desarrolla, si es limpieza, si es mantenimiento, si es, son las personas que trabajan en cada uno de los locales, y de ser necesario, buscar la forma de atenuar o disminuir los niveles de iluminación y los sonoros también, porque esos lugares suelen ser muy ruidosos, y bueno, ahí va a intervenir pura y exclusivamente tu criterio profesional. Qué gusto verte, Juan. Hacía mucho que no te veía. Me alegro que te estés capacitando en el rubro después de tantos años de recibirte. Sí. Bueno, gracias. No, no hay por qué. Viejo conocido, Juancito Puebla, colega y compañero de Intersuave, allá en el depósito de Moreno. Bueno, ya no estoy más en Tersuave. No, me imaginé. No quedó nadie de los que yo conocía allá. Así que bueno. Bueno. Bueno, muchas gracias. ¿Lo cerramos? ¿Lo cerramos, Dani? Tengo hambre. Ya es hora de cerrar. Bueno, esto queda abierto, esto fue una base para ustedes. Estamos a disposición para compartir los conocimientos y ayudar a los nuevos a por lo menos evitar un par de pozos en el camino, ¿sí? Aunque bueno, este camino de higiene y seguridad de todos los días se aprende algo nuevo. Les agradecemos en nombre de Francisco, Sergio Carballo, yo, el COPIME, la Comisión de Higiene y Seguridad, la presencia, la disposición.
y quedamos abiertos a cualquier consulta que lo pueden hacer por el mail que mencionamos, copime@copime.org.ar, para lo que necesiten, ¿sí? Bueno, de mi parte, saludos para todos, chicos, buenas noches. Saludos a todos, muchas gracias por su atención, gracias Francisco, gracias Daniel. No voy a dejar de destacar el laburo brillante que hace Daniel y que hace Francisco en la Comisión de Higiene y Seguridad, de la cual estoy muy orgulloso de formar parte, y también estoy muy orgulloso de formar parte del COPIME, ¿sí? Porque cada profesional que viene y se acerca siempre aporta un granito de arena y sumamos entre todos. Los invito a la próxima conferencia, ¿sí? Que la van a ver publicada en la página o en las redes sociales, ahí se da aviso y se cuelgan los formularios de inscripción, ¿sí? La Comisión de Higiene y Seguridad, bajo la presidencia de Daniel Secotti, labura incansablemente para que la gente que quiera capacitarse, quiera aprender a hacer cosas, lo haga de la mejor manera posible y con el mejor equipo que se ha formado de manera posible, ¿sí? Así que gracias a todos. Y bueno, no sé si Francisco, ¿querés agregar algo? No, agradecer también a ustedes y a los participantes, que creo que fueron unos cuantos. Listo. Bien, bueno, buenas Nos noches vemos. a todos. Gracias por todo. Chao, Chao, chao. amigos.